Sí, efectivamente, vamos a arrancar con lo que está ocurriendo entre Canadá y México, que es la nota más relevante, al menos en lo que va del día. Tenemos que, a través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que México fue informado que a partir de las 22:30 horas de este día, jueves 29 de febrero, Canadá incrementará los requisitos de viaje para las personas mexicanas. De acuerdo con lo que se detalla, las solicitudes de autorizaciones electrónicas, por sus siglas ETA, deberán ir acompañadas de la existencia de una visa estadounidense vigente o de una visa canadiense con una vigencia de 10 años. Ayer un funcionario dijo a la agencia de noticias AP que el primer ministro Justin Trudeau ha estado bajo presión del gobierno de Quebec para que se frene la afluencia de refugiados, ya que ello ha estado ejerciendo presión sobre los recursos. Esa es la versión oficial. El funcionario que habló con esta agencia de noticias, que pidió no dar su nombre, ya que no estaba autorizado a hablar antes del anuncio formal, indicó que las nuevas normas no supondrán una vuelta completa a las normas que estaban vigentes antes de 2016. Trabajadores temporales mexicanos, estudiantes y quienes tengan visa de Estados Unidos van a estar exentos de los nuevos requisitos de viaje. Según Radio Canadá, y es un dato que confirma el presidente López Obrador esta mañana, esta medida afectará solo a un 40% de los viajeros mexicanos. En un mensaje, el ministro de Inmigración de Canadá, Mark Miller, confirmó todos estos detalles que ya había anunciado unas horas antes la agencia de noticias AP. El gobierno del primer ministro Justin Trudeau levantó este requisito de visa para los visitantes mexicanos a finales de 2016 y así eliminó un importante foco de molestia en las relaciones que había entre los dos países. Pero este ministro canadiense de Inmigración, Mark Miller, ha dicho que también las solicitudes de asilo desde México se han disparado desde que Canadá levantó la restricción de visado en el año 2016. Con esta nueva medida, ¿qué es lo que se espera? Se espera que haya una eliminación de la exención de visado para México y que reduzca los cruces ilegales de mexicanos a ese país, que viajan desde Estados Unidos a Canadá, ya que en 2023 la Junta de Inmigración y Refugiados tuvo 17,490 solicitudes de México, lo que representó el 19% de las solicitudes remitidas ese año. Ante este panorama, la Cancillería mexicana publicó en sus redes sociales un comunicado en donde lamentaba la decisión. En este se leía: México considera que existían otras opciones antes de llegar a la aplicación de esta medida. México se reserva, por supuesto, la potestad de actuar en reciprocidad. La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que México envió en las últimas semanas 2 misiones de alto nivel a Canadá para reiterar la importancia de proteger a personas que son víctimas de esquemas de fraude, trata, tráfico y desinformación. En dichas conversaciones se había conseguido que en lugar del visado se mantuviera la ETA con restricciones adicionales, lo que cubriría el 60% de las personas que viajan a Canadá, y que eso es parte también de una de las opciones que tenían dentro de la Cancillería para que no se llegara a este visado. Que sí cambia mucho, si te das cuenta, ¿no? O sea, la propuesta de México era una restricción que permitía al 60% de mexicanos que quisieran ingresar a ese país hacerlo. Pero lo que termina por hacer Canadá es una restricción que permite solamente al 40%. O sea, sí hay una diferencia sustancial entre las medidas. Esto también nos habla de que es un tema que se venía atendiendo, ¿no? O sea, que había mesas de negociaciones para ver qué se podía hacer ante esta solicitud que hace Quebec por la alta demanda de solicitudes de asilo. Entonces, estas medidas se activan el día de hoy a las 11:30 de la noche. El presidente fue cuestionado esta mañana sobre esta situación. Comentó que es bueno que no se afecte a todos los que buscan entrar a Canadá, aunque él enfatiza en este punto que ya le mencionábamos, que pues sí existía esa posibilidad de buscar otras alternativas a la que finalmente Canadá eligió. El presidente descartó que se vayan a romper relaciones con este país porque el intercambio económico es importante. Y entonces se limitó a externar lo que llamó un pequeño reproche fraterno a Justin Trudeau, el primer ministro de ese país, ya que
comentó que México sí ayudó a Canadá para que ese país ingresara al TEMEC ante la negativa de Donald Trump, el presidente en ese entonces, y aunque también el hecho de que se excluyera a Canadá iba a significar más beneficios para México, pero el presidente, lo vamos a escuchar a continuación, detalla que pues no, él hizo ese trabajo de decir que ese tratado era de 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. También aquí agrega que ya va a ser muy difícil que haya cumbre de líderes de América del Norte, que de hecho se iba a realizar en Quebec, que es de donde sale la solicitud de restricción de entrada de mexicanos. Pero le explica que no es por lo que ya detallaba desde el día de ayer, de que existían grupos llamados o conocidos como lobistas, que son grupos de presión que se manejan en ciertas áreas de toma de decisiones para impulsar sus agendas propias. Entonces dice, no se debe a eso ni a los señalamientos de falta de respeto hacia México, sino porque la cumbre llega en un momento en que habrá elecciones en 2 países, Estados Unidos y México. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente esta mañana. Vamos a esperar, no sé si ya se manifestó. Sí. Ya hay comunicado. Sí. Solo afecta al 40%. Sí, en una modalidad, me dicen, en donde solo puede afectar a un 40% de los que van a Canadá. Qué bueno que se moderaron. De todas maneras, nosotros consideramos que se podían haber buscado otras opciones, otras alternativas. Sin embargo, ellos tomaron esa decisión. Nosotros respetamos lo que deciden otros gobiernos, porque son gobiernos independientes, libres, soberanos, y nosotros vamos a buscar opciones alternativas. No podemos nosotros romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos, porque es muy bueno el intercambio económico. Van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo. Entonces, tenemos que actuar con prudencia, con serenidad. Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería, por diferencias que son naturales en la política, por discrepancias con el primer ministro Trudeau, no se llevaban bien, pues. Entonces, no quería que se incluyera Canadá, quería un tratado bilateral, México, Estados Unidos. Y yo insistí con el presidente Trump y lo convencí de que había iniciado el tratado con 3 países, que era el Tratado de América del Norte, y que no podíamos hacerlo los dos, aun cuando México pudo haber obtenido más beneficios, porque me hablaba el presidente Trump en ese entonces de algo más
importante en la relación económica. Le dije, no, vamos a que también participe Canadá. Y aceptó el presidente Trump, porque es un dirigente fuerte, pero tiene visión, y sabe lo que conviene o no conviene, y fue respetuoso. Entonces, eso lo sabe muy bien el primer ministro Trudeau. Y como dicen allá en mi tierra, que no está muy lejos de aquí, en mi tierra y en mi agua, decía un periodista, don Trino Malpica, un gran periodista, terminaba su columna, ahí queda eso. No, pero va a ser muy difícil ya que haya cumbre, pero no por nosotros, sino por las campañas. Ese es otro asunto que no se cuidó, con todo respeto, lo digo. Es que hay veces que no se sabe que la política, entre otras definiciones, la política, así como es hacer historia, la política también es tiempo, es manejo de tiempos. Esa fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también comentó que pues este tema, ayer le decíamos que no iba a asistir si había maltrato por parte de Estados Unidos y Canadá a esta cumbre de líderes norteamericanos, y hoy ya termina diciendo también que en la política muchas veces no nada más se trata de ciertas acciones, sino también de tomar el tiempo en cuenta. Y si este tiempo se toma en cuenta en este contexto, estamos atravesando por un proceso electoral en México, y también en Estados Unidos van a atravesar por un proceso electoral en noviembre. Así que dice que estos dos procesos pues afectan a esta posible reunión, porque hacer una reunión antes, y por eso dice pues no creo que se lleve a cabo. Y esta reacción que tiene ahora con el visado de Canadá, que le va a solicitar a todos los mexicanos que quieran asistir, que es solo un 40%, sí es un número menor conforme la propuesta que tenía la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así es que ahora se tendría que buscar una aplicación para solicitar una visa canadiense, o si usted ya cuenta con una visa americana, pues esta es la que le daría un pase también a Canadá. No sé ustedes qué opinen de lo que va a decir. O sea, sí sé que hay... Anuncio, no es cierto. Sí sé que hay una obligación de todos los países, pues, de cumplir con ciertos requisitos diplomáticos, ¿no? Que, pues, fotos, asistencia a foros, pero enfocándome en el tema de lo que señala el presidente de que ya es muy difícil que vaya a Quebec, a la cumbre de líderes de América del Norte, siento que no es el gran problema. O sea, desde mi punto de vista, y es a lo que quería entrar, ese tipo de cumbres son sobre todo eventos protocolarios, ¿no? Eventos para tener fotos de los tres presidentes de ese momento. O sea, porque lo que ya también estamos viendo de, pues lo que acaba de decir, por ejemplo, Aguilar Camín, de los provincianos que no les gusta ir a hacer política exterior, y que le han recriminado mucho al presidente López Obrador por mandar a los cancilleres en su representación este tipo de eventos. El presidente ha salido muy poco, él dice que pues tampoco le encanta salir y que prefiere estar haciendo actividades internas, y lo que ya también vamos a empezar a ver son reacciones de que esté cancelando su asistencia a la cumbre en Quebec, que creo yo, digo, a lo mejor habrá expertos en cuestiones diplomáticas que digan, no, sí es importante, pero me parece muchísimo más productivo enterarnos que había reuniones en Quebec
de funcionarios homólogos de Canadá y de México viendo las cuestiones migratorias y de entrada y salida. O sea, esas reuniones, o por ejemplo, ¿cuántas veces ha venido Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, a México a reunirse tanto con el presidente López Obrador como con el Gabinete de Seguridad? O también los encargados de política económica. O sea, siempre hay esas reuniones, y creo que en esta ocasión, no sé si más o nos hemos enterado más de las reuniones de equipos de ambos países, tanto de Estados Unidos con México como Canadá y México, o sea, todas esas fórmulas que puedan salir. Pero se me hace más productivo eso que la cumbre de tres días, como la que tuvimos apenas en México, donde sí se toman la foto con las esposas y se enseñan cuadros, los lugares en los que trabajan, pero sí siento que son cosas 100% simbólicas. Sí, pues es que son eventos protocolarios, bien lo dijiste hace un momento, y cuando se están haciendo este tipo de negociaciones, pues no son negociaciones en las que tenemos la mira. No sabíamos, por ejemplo, hasta que ya publican este comunicado, que de hecho lo habían publicado ayer por la noche en las redes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo eliminan y hoy lo publican ya tratando después de que el presidente López Obrador también ya comienza a hablar sobre este tema desde donde da la conferencia de prensa en Cancún, Quintana Roo. Es cuando ya nos enteramos que había estas negociaciones. No es un tema que salió a la luz, pero también el presidente ya estaba enterado, y es por eso que también ayer hace énfasis en este tema de la cumbre y ya tomando en cuenta lo que va a pasar con Canadá, porque ya sabía cuál iba a ser el efecto, ya sabía que iba a haber un comunicado y cuáles habían sido las negociaciones y la postura que estaba encabezando Alicia Bárcena en el tema del flujo migratorio, que es un tema que ha sido también muy recurrente para los tres gobiernos, y en este sexenio hablar de cómo bajar el flujo migratorio, que es lo que hemos visto y es el meollo de todo esto. Cómo se puede atacar a la migración, cómo se puede atacar y disminuir este número tan alto que se ha tenido en los últimos años. Son posturas muy distintas que ha adoptado cada país y que vemos que no se ha avanzado tanto como quisiera que fuera el gobierno mexicano, ¿no? O sea, hablar sobre atacar estos problemas de raíz, que es lo que dice el presidente. Estados Unidos ha tomado una postura muy distinta, se suma ahora también la postura que tiene Canadá, y allí es en donde radica. Sí queda en segundo lugar la cumbre, pero seguimos hablando del flujo migratorio. Sí, y pues ahí también lo señalaba el comunicado al que dábamos lectura hace un momento, Perla, sobre la respuesta de México, porque la Cancillería dice: México considera que existían otras opciones antes de llegar a la aplicación de esta medida. México se reserva, por supuesto, la potestad de actuar con reciprocidad. O sea, también se pone un tanto firme la Secretaría de Relaciones Exteriores de decir, pues nos vamos a sentar a pensar si también vamos a empezar a poner cierto tipo de restricciones, porque ya lo hablábamos al inicio, para entrar a México hay muchísimas facilidades. O sea, lo único que tienes que hacer es esperar esa fila en el aeropuerto, que es larguísima, que es eterna, pero pues ya con la mano en la cintura puedes comprarte una casa, venirte a descansar aquí en donde tú quieras, venir a trabajar, ganar dólares y vivir en una zona donde se vive con pesos. Entonces, ahí está el punto que pone Cancillería, que es México se reserva, y a ver qué es lo que puede hacer en respuesta a esto. Y ojalá se avance, porque el tema de la gentrificación creo que no lo hemos abordado en general nadie. En medios de comunicación quizás sí, pero ese tema se tendría que abordar desde el gobierno, ¿no? En otros países, por ejemplo, en España ya se ha avanzado en leyes para poner topes a las rentas. ¿Por qué? Porque hay extranjeros que pueden ir con el dinero del mundo y empezar a elevar las rentas, y por lo tanto, ¿qué te queda como tú nativo de ahí o una persona que ha vivido en un punto donde están llegando extranjeros? Pues llega un punto en el que tu salario no puede competir con un salario de dólares, entonces te tienes que salir de ahí porque ya no puedes costear la vida en ese lugar. Entonces, creo que ya es una señal, sea derivado de un asunto político o no, para que los gobiernos, tanto federales como estatales, empiecen a abordar estos temas que son una realidad. La llegada de extranjeros a México para vivir y todos los efectos que ocasionan.
Sí, los trabajadores también hay que pensar que hay mucho trabajador canadiense aquí, hay muchas empresas también canadienses y eso creo que es lo que hay que atacar y ver. No creo que también un canadiense ya después de que tiene esta facilidad de jubilarse diga, pues mejor me voy a vivir a México, que muchos de ellos sí lo hacen. Ajá. Y no creo que digan, bueno, pues no voy a pagar entonces, ¿no? Si tengo más facilidades para vivir allá, tengo mejores oportunidades de tener un patrimonio, de tener algo, ¿no? Que es lo que llegan a hacer muchos canadienses. Recordemos que también parte de Oaxaca está justo tomada por personas de esta nacionalidad que sí tratan, pues, de buscar ahí algo local, pero que al final de cuentas pues terminan haciendo que muchas comunidades se desplacen y es parte también de lo que hay que continuar hablando y es que es un tema muy muy amplio que tiene distintas aristas, pero al menos eso es lo que hasta el momento está pasando con Canadá y vamos a ver cuáles son las medidas que ahora toma el gobierno de México. Que si también se quiere actuar y poner en orden la situación con Canadá, está el tema de las mineras. Hace no mucho tiempo, México y el presidente López Obrador hablaron directamente con Justin Trudeau porque había mineras que no querían pagar impuestos, ¿no? Llevan años saqueando los recursos naturales de este país. Pues bueno, hay que ponerlas en orden, no expropiarlas. Ah, no es cierto, ya me estoy yendo... Cancelada. Eso no fue políticamente correcto. No, pero es que abona ese debate porque son temas que México le ha dado la libertad para que aquí puedan hacer y construir y puedan tener ellos mismos sentirse justo mexicanos, ¿no? O sea, les abres esa puerta para te sientes en casa. En casa, Ajá. para que sin ningún problema tú puedas establecer un negocio hablando desde pequeños hasta grandes corporativos. Uh-huh. Entonces, esa es creo que una de las medidas en las cuales se debe de acatar y ver qué es lo que pasa. Porque, por ejemplo, mencionábamos esa zona de Oaxaca, tú mencionabas Mazatlán. Recuerdo que también una vez que fui a Sayulita, en San Pancho, que es una playa que está muy cerquita, nos decían, toda esta playa es de canadienses junto con Sayulita. Todos los que están viviendo aquí y los que están dominando el pueblo mágico, que conocen Sayulita también como pueblo mágico, son canadienses los que están aquí, son los que viven y los que les están dando trabajo, porque además es esta idea de, bueno, agradéceme que estoy aquí y que te estoy dando un trabajo y que te estoy empleando a ti como mexicano, ¿no? Sin mí no tuvieras también trabajo. Hay que pensar en todas esas personas que han llegado a establecerse, que son pequeñitos y que luego llegan a grandes corporativos. Sí, es todo un tema, pero bueno, Canadá ya dio el primer paso. Ojalá México, en una especie de cuestión de ser vengativo, sino también de un asunto de justicia, ¿no? Ya lo señalabas, o sea, sí es la política de puertas abiertas, no solo para empresas, sino también para las personas, y está bien, también esa es parte de la naturaleza de México, de la tradición, por ejemplo, de aceptar personas refugiadas, de asilo, o sea, son muchas cuestiones que tenemos todos como país, ¿no? De abrir puertas y bienvenidos todos, aquí caemos todos, le echas más agua a los frijoles y ya, ¿no? Este tipo de frases que nos hablan también de mucho cómo somos. Pero no es un asunto vengativo también el tema de empezar a nivelar la realidad de ambos países. Si Canadá está ahorita ya defendiendo sus propios intereses de decir, me están llegando muchas solicitudes de asilo, tengo que frenarlas un poco. Pues bueno, México también, oye, ya lo de las mineras es insostenible, ¿desde hace cuánto tiempo estamos hablando de eso? Pues bueno, voy a ver qué voy a hacer con eso, ¿no? O por ejemplo, ya empezar a abordar el tema de la gentrificación, eso me parece crucial. Ojalá en el periodo de campaña también las candidatas y el candidato empiecen a hablar de eso porque afecta a todos, pobres, clase media, también personas que vivan en pueblos mágicos, personas que viven en grandes ciudades. Entonces, ojalá es un tema que también podamos escuchar. Y es importante que ya vayamos colocando este tipo de temáticas en la agenda, porque recordemos que para finales del 2024 México viene esta transición presidencial. En enero viene la transición también para Estados Unidos. Vamos a tener a 2 nuevos líderes de naciones
en todo este tema. Entonces, ¿cómo es que van a tomar en cuenta este tema de los migrantes, este tema de la gentrificación incluso? O sea, son varias aristas, como decía, con las cuales se puede ver. Así es que vienen retos importantes para el cierre del presidente López Obrador, para Joe Biden también y para Justin Trudeau, pero viene esta otra faceta en donde se da una vuelta de página y vamos a empezar a escribir una nueva historia con ambos líderes. Ya nos estaban comentando acá un punto que puede ser muy polémico y yo quiero ser políticamente correcta, así que pido una disculpa si no llego a hacerlo. Porque estaba leyendo el comentario rápidamente de Jorge R., que aquí en el chat nos dice, preguntando seriamente, ¿no será ya tiempo también de que México le revire y también aplique visado a expats? ¿Qué es expats? No sé, pero dice que ya aplique visado a canadienses. ¿Cuál sería la consecuencia? Miren, vamos a hablar hoy muy profundo sobre esto, porque sí, o sea, Canadá anuncia que ya va a implementar un visado que, de acuerdo con los datos que da el presidente y la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, va a afectar solamente al 40% de quienes busquen ingresar a Canadá. O sea, no es como generalizado, pero sí va a tener un impacto. Con base en el comentario que leíamos, yo sí creo que, pues en México, en las zonas de playas, por ejemplo, hay muchísima población canadiense que están en su derecho, no están de ilegales, y esa palabra incluso hay que empezar a borrarla porque nadie en este mundo es ilegal. O sea, están pues muchos jubilados ya retirados, se vienen a descansar aquí. Imagínense llegar, por ejemplo, a Mazatlán, que es una ciudad que tiene muchísima población de canadienses. Imagínate, huir de ese frío terrible y llegar a un paraíso como Mazatlán, ¿no? O sea, sí creo que México en ese sentido ha tenido una política de puertas abiertas para ciudadanos del mundo, ¿no? Y hoy el mismo presidente dice, sí lanzó un reproche fraterno a Canadá porque nosotros les hemos ayudado. Sí, nada más para agregar, expats son expatriados de México. Ok. Son las personas que salieron del país, se fueron a vivir a otro país y pues por diferentes razones también, claro está, pero son así autodenominados expats. Sí, y por ejemplo, otro factor sería el número de estadounidenses que están viviendo ya, que están viniendo a vivir a la Ciudad de México. ¿No? O sea, llegan y sin bronca, o sea, México no es un país que pide visa, pero pues bueno, hacia afuera eso no está ocurriendo y sí es un punto que pues, o sea, no es como que también empecemos a exigir que se les que se ponga un visado mexicano, pero sí es como ver la situación de México y cómo es que México es tratado hacia afuera, ¿no? Sí, mira, también dice Martín Martínez, expats es un término pretencioso para inmigrantes con lana. ¿Qué es eso, no? O sea, las personas básicamente que tienen cierto estatus son las personas que pueden conseguir una visa. Entonces, también sería esto. Pero también hay que pensar, por ejemplo, para México, si le conviene que pueda tener digo, en un escenario, ¿no? Que posiblemente podrían o no podrían tener o pedir una visa, pues también qué consecuencias puede traer para la gente que viene de Centroamérica, para migrantes. O sea, también sería un problema del flujo migratorio en el cual lo que ha dicho México y su postura es mejor ataquemos de raíces estos problemas y ayudemos a las naciones centroamericanas para tratar de que esta migración se detenga y no este tipo de medidas como las que han tratado de implementar en Estados Unidos con la visa, claro, y también con el muro, también ahora Canadá que dice, bueno, es que ahora ya las solicitudes de asilo se incrementaron y se incrementaron desde 2016 cuando quitamos este visado. Entonces, pues son medidas que toman con que tengan un efecto para tratar de detener este flujo migrante, que sí México lo que ha tenido es una postura un poco más humana para tratar de decir, muy flexible. Atendamos mejor otras cosas, veamos, ya lo comentábamos anteriormente, ¿por qué mejor el dinero que se está invirtiendo en la guerra? En Afganistán, perdón, en la guerra, en Ucrania, en Israel, todo ese dinero, porque mejor no lo llevamos hacia Centroamérica e invertimos en estos programas sociales. Sí, porque aquí ya México nos están poniendo, por ejemplo, el caso de los pueblos mágicos, nos comenta Sofía Rangel. O sea, son paraísos para muchísimos extranjeros porque no solamente es mejor clima,
no solamente pues la comida o todo lo que conlleva México, sino también el costo de la vida. Y Sí. más si traes dólares, pues por eso estábamos hablando de todo este fenómeno de la gentrificación, ¿no? De cómo llegan extranjeros, empiezan también a romper tejidos sociales, empiezan a cambiar las dinámicas y sobre todo empiezan a encarecer la vida y por lo tanto quienes radican en esos sitios que para los extranjeros son folclóricos, son la novedad, pues las personas que residen ahí se ven obligadas a salirse. Como ¿no? San Miguel de Allende. Como San Miguel de Allende, que es territorio extranjero por Sí, completo, canadiense. ¿no? Y muchos otros, muchos otros. Entonces, creo que es un tema que ya es necesario que se hable, ¿no? Como incluso si ya se les conoce como nativos digitales, estas personas que no tienen que ir a una oficina de extranjeros y que pues se pueden venir a trabajar aquí a México para estar desde lejos. Pero pues mucho se ha hablado, por ejemplo, de un impuesto que deban pagar porque pues sí, ganar en dólares y vivir en pesos pues puede ser una fórmula ganadora, pero pues es simplemente ganadora para ellos, ¿no? Sí, creo que sería más y aplicaría para estas personas, porque también como afectaría al turismo, ya mencionabas tú en Mazatlán, por ejemplo, Ajá. pero también toda la parte de Baja California, que cuando viene el invierno en Estados Unidos y en Canadá, lo que hacen es salirse de su país para venir a estas temperaturas más cálidas o incluso en la Riviera Maya. Entonces, son zonas y son paraísos que ellos tienen también ya cooptados o incluso en Oaxaca, que también Sí, lo de Oaxaca. bueno, Sayulita. Que Oaxaca ya protestó, Ujú. sí protestó contra la gentrificación porque yo hablaba de tejidos sociales porque así se les llama para resumir muchísimas cosas, pero imagínate en un territorio tan rico en usos y costumbres como Oaxaca, empezar a internar a esas personas y que esas personas traen a su vez otras dinámicas, otras formas de vida, pues, híjole, sí es rompes con mucho. Entonces, si ya hay países que están diciéndole a México, oye, sí, pero no, que por cierto, lo de Canadá, el presidente lo dice hoy, de que México intercedió por ese país para que entraran al TEMEC, porque Donald Trump no los quería. Pero también está todo lo que se han llevado de México las mineras, Además. ¿no? O sea, es como de, por favor. Y ese tema con Justin Trudeau, que hay mucha gente que dice, ay, sí, mira, trae la banderita LGBT y ya se siente el No. súper más progre. Pues no, o sea, es un hombre que representa y protege a esas mineras que han acabado con otras zonas. O sea, estamos hablando de una afectación de personas que llegan a un cierto territorio, pero la otra afectación de empresas que llegan a devastar territorios y hectáreas completas es terrible. Y ahorita Canadá, y sí, no, ya. No, hay varias empresas también canadienses Sí. que han